los siguientes minutos vamos a tener el primer programa del curso de lengua inglesa. Vamos a hablar sobre aspectos generales de la asignatura de inglés del curso de acceso a la universidad y sobre algunas nociones básicas de la lengua inglesa que esperamos serán de utilidad, por supuesto, a nuestros alumnos, pero también a todos nuestros oyentes. Vamos a dar la bienvenida al profesor José Javier Ávila Cabrera del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, que nos va a acompañar en este programa. Bienvenido. Hola Isabel, muchas gracias. ¿Por dónde podemos empezar este programa? Bien, vamos a empezar explicando en qué consiste esta asignatura y cómo prepararla, cómo hacer un estudio adecuado. Es importante recordar a nuestros alumnos que cuentan con la ayuda de una serie de programas de radio donde vamos a revisar diferentes aspectos gramaticales. Y en este en concreto, en el primero, vamos a hablar de una panorámica general del curso, introduciendo una serie de contenidos básicos como son el verbo to be, have got. Y en los siguientes revisaremos también aspectos relevantes de las diferentes unidades del libro, aclarando algunos de aquellos aspectos que resultan un poco más complejos. Y también tendremos un programa cultural junto con otro más centrado en lo que es la evaluación y el examen final de la asignatura. Antes de meternos en los contenidos, como bien decía, vamos a hablar de la asignatura y de sus objetivos. ¿Cuáles son estos? Uno de los objetivos de esta asignatura es que el alumno, el estudiante, llegue a adquirir un conocimiento básico de la gramática inglesa, tenga unas nociones para defenderse de cara a la comprensión de un texto escrito y alcance un vocabulario en torno a las 2000 palabras. También tendrá que familiarizarse con una serie de aspectos propios de la lengua inglesa y desarrollar también esas capacidades para poder comprender, como decíamos, estos textos escritos correspondientes a lo que sería un nivel intermedio. ¿Y todos estos objetivos los van a lograr trabajando un libro de texto? Primero, ¿cómo se llama este libro de texto? Y luego, si es así, vamos a hablar de la organización del mismo. Bien, el libro de texto se llama English for Adults, de la editorial Burlington, y el curso está dividido en dos parciales donde se trabajan 8 unidades en cada una. En la primera parte sería el objetivo prepararse para una prueba voluntaria que habrá en febrero y que comentaremos en otro programa. Y la segunda parte englobaría aquellas unidades en las cuales el alumno se va a preparar de cara al examen de junio. El material viene dividido. Dentro del mismo libro tenemos un Student's Book y un Workbook, junto con la guía del alumno. Es muy importante que los alumnos lean la guía porque ahí se les va indicando, se les da información muy importante sobre los diferentes aspectos que deben conocer, las diferentes unidades que tienen, la forma de contactar con el equipo docente, materiales extra que se encuentran alojados en el curso virtual, etcétera. Hay que decir exactamente esto, que los materiales de audio se encuentran en el aula virtual. Quizá sería conveniente explicar muy brevemente lo que es el aula virtual, porque muchos alumnos se acaban de incorporar. Bien, pues cuando se matricula el alumno se le da un nombre de usuario, una clave y se puede acceder al campus UNED. Una vez en el campus, cada alumno puede acceder a las diferentes asignaturas en las que está matriculado y ahí hay un foro donde se resuelven dudas de carácter general y también hay contenidos que están colgados como archivos de audio, como PETs, pruebas de evaluación a distancia que comentaremos un poquito más adelante, etcétera. Hay que decir que con este libro de texto y junto a estos materiales de audio, pues el alumno va a poder trabajar con un trabajo autónomo. Sí, se trata de que los alumnos se familiaricen con las unidades que tienen y a su vez pues que hagan uso también del foro que tenemos en el curso virtual donde diferentes alumnos pues hacen comentarios, expresan dudas, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma de enriquecerse un poco de forma cooperativa con otras dudas que puedan ser comunes al resto de compañeros y que van a ser atendidas en nuestros foros. Vamos a centrarnos en la estructura del material del que estamos hablando. Hablábamos de 2 partes y en estas partes se presentan una serie de personajes. Así es, como casi todos los métodos de idiomas, de iniciación, nivel intermedio, hay una presentación de personajes que se van repitiendo a lo largo de las unidades y un capítulo
introductorio donde los alumnos encontrarán las traducciones de las instrucciones que verán posteriormente en las actividades. Esto se da sobre todo en el tema 1 y luego más adelante el alumno se supone que empieza a adquirir cierta autonomía de cara a la comprensión de estos enunciados. Hay que decir que estos enunciados están en inglés. Sí, lo único, como comentaba, en la introducción tenemos una serie de traducciones con respecto a estos enunciados. Por ejemplo, listen, read and repeat, escucha, lee, repite, para que aquellos alumnos que lleven tiempo sin tocar la lengua inglesa no tengan grandes dificultades. En el caso de la introducción de la segunda parte, también hay un pequeño resumen gramatical que invitamos a todos los alumnos a que lo visiten. ¿Y la parte segunda es una continuación de la primera o es algo diferente? Podríamos decir que por un lado sí, pero por otro no. En la segunda parte se refuerzan algunos de los contenidos ya vistos en la primera parte y se va avanzando un poquito más, es decir, se va completando. Se trata de refrescar un poquito la mente de aquellos alumnos que, como decía, llevan tiempo sin tocar la lengua inglesa y a su vez con la segunda parte pues asimilar los contenidos de una forma más extensa. Vamos a hablar un poquito de las unidades. La estructura, ¿cómo es? Bueno, como decíamos, siempre hay una introducción con un diálogo. Seguidamente se presentan una serie de preguntas de comprensión, que esto es muy importante porque el examen final de acceso se trata de una prueba de comprensión escrita. Y también existe un vocabulario relacionado con la unidad para ir aprendiendo el vocabulario por bloques temáticos. ¿Y la gramática? ¿Cómo se trabaja? Porque la gramática es una de las cosas más importantes. La gramática se presenta a través de explicaciones sencillas y breves, incluidas en pequeños recuadros o tablas, con actividades de práctica. Al haber un Student's Book y un Workbook, los contenidos que aprendamos en el Student's luego se refuerzan con el Workbook, dado que además tienen las respuestas al final del libro, con lo cual ellos pueden ver el avance que van teniendo a lo largo del curso. Y más destrezas, porque se trabajan más destrezas. Efectivamente, no queríamos dejar de lado muchas de las otras destrezas de la lengua inglesa y también hay ejercicios de pronunciación y también para trabajar la comprensión lectora. Todo esto se engloba o se contextualiza dentro de lo que es un texto con sus actividades correspondientes de reading o comprensión escrita, pero también se puede practicar desde casa la expresión oral a la hora de leer estos textos y así poder afianzar diferentes destrezas al final de cada unidad sin dejar de lado tampoco los contenidos culturales que entendemos que son importantes de cara a el aprendizaje de cualquier lengua extranjera. ¿Y hay algún material adicional al libro? Sí, después de cada unidad tenemos una serie de preguntas relacionadas con lo que hemos visto y también existe un glosario de vocabulario, expresiones útiles, etcétera, y el famoso listado de verbos irregulares que todo alumno que se inicia o que tiene un nivel intermedio debe recordar en todo momento para tener herramientas lingüísticas necesarias. Ya se han nombrado, aunque sea de pasada, las pruebas de evaluación a distancia, las PET. ¿Podemos explicar un poco cómo es el sistema de evaluación? Sí, dentro de la UNED tenemos una serie de actividades voluntarias que denominamos pruebas de evaluación a distancia, como bien has dicho, PETs, son semejantes a la prueba final, al examen de junio, lo único que van aumentando en complejidad a lo largo del curso. Estas son 4 y consisten en un texto de unas 250-300 palabras, en las cuales seguidamente habrá una serie de preguntas de respuesta múltiple. 5 de ellas suelen estar vinculadas a la comprensión del texto y las 5 siguientes, también de respuesta múltiple, se centran en preguntas de carácter gramatical. Es importante que el alumno haga estas PETs para ir practicando y enviarlas a su tutor correspondiente del centro asociado para su posterior corrección. Es importante también tener en cuenta que el objetivo de estas pruebas no es el de evaluar al estudiante en las técnicas de traducción al español, sino de evaluar su capacidad de comprender de forma satisfactoria un texto en lengua inglesa y medir de esta manera sus conocimientos gramaticales. Quizá por ello se puede aclarar que no es necesario traducir el texto, sino leerlo detenidamente y luego responder a lo que se le pregunta.
Sí, bueno, antes de nada, recordar que estas PETs son de carácter voluntario y están encaminadas a la consecución de objetivos y tomar una práctica de cara a estas pruebas finales. Con respecto a lo que comentabas, en efecto, es importante destacar que no solo deben estudiar la gramática, sino poner atención al vocabulario, a las funciones que van apareciendo en cada unidad. El objetivo es abarcar el conocimiento total del idioma en inglés, pero no solo su gramática, sino una serie de aspectos que están vinculados a lo que es el aprendizaje. Finalidad, pues un poco buscar la autonomía del alumno, que sea independiente y que pueda trabajar con una metodología a distancia para poder acceder a nuestra propia universidad por medio de estas pruebas finales. ¿Y cuántas unidades deben estudiar antes de cada prueba de evaluación a distancia? Bien, la primera PET comprende las unidades 1 y 4, de la 1 a la 4 del primer libro, la segunda PET de la 5 a la 8, la tercera PET, nos metemos en la segunda parte del libro, comprendería las unidades de la 1 a la 4 nuevamente, y la última de la 5 a la 8. Pero en el caso del segundo libro, las anteriores son acumulativas, por tanto, también se incluyen. Es importante, como decíamos, enviarlo al centro asociado para que el tutor lo corrija y obtengan una nota con respecto a esa PET, que, repetimos, no cuenta para la nota final, pero sí para que el alumno vaya viendo sus avances. De la prueba voluntaria de febrero, pues hablaremos quizá en el próximo programa, un poquito más adelante. También hablaremos después, por supuesto, de la prueba final de la asignatura. Vamos a tener una serie de programas, iremos avanzando todos estos aspectos. Yo creo que hemos dado un panorama general del curso de acceso de inglés y además orientando a los estudiantes en todo lo que les pueda ser relevante. Pero si les queda alguna duda, ¿dónde pueden recurrir? Bueno, pues en primer lugar, ellos tienen a su disposición un tutor en el centro asociado al que pertenezcan, donde se imparten tutorías, pueden asistir a las mismas, también pueden preguntarnos a los profesores del equipo docente de la asignatura, pueden ver en la web nuestros teléfonos, horario de atención al alumno, etcétera, etcétera. Por tanto, que ningún alumno se quede con dudas y que pregunten. Los foros son fundamentales y ahí también se les va a atender. Por lo tanto, ya hemos hablado del aula virtual y yo creo que una vez visto todos estos aspectos, pues para poder encarar mejor lo que es la prueba final y también la prueba de febrero, ahora podemos entrar en algunos conceptos básicos. ¿Sobre qué conceptos vamos a hablar en los siguientes minutos? Muy bien, dado el poco tiempo que nos queda, Isabel, vamos a hablar de aspectos muy básicos de iniciación. Vamos a distinguir entre el verbo to be, que significa ser, estar. Debo decir que como hablantes nativos en lengua española tenemos mucha suerte porque conjugar el verbo ser, estar es muy complicado si es un anglófono quien tuviera que hacerlo. Pero en nuestro caso el verbo to be es muy sencillo. Por tanto, recordar que to be significa ser, estar y hay una serie de expresiones o términos que van a acompañar a este tiempo verbal. Por ejemplo, podemos decir que Anne is a tall girl. Ana es una chica alta, estamos hablando de cualidad. Pero yo podría decir I'm cold today, que quiere decir que hoy tengo frío. Estamos hablando de un estado, cómo se encuentra el hablante. Pero no debemos hacer una traducción literal del español, puesto que hay veces que se dice I have got cold, yo tengo frío, del verbo tener, cuando en inglés lo que se dice es que uno está frío. Por tanto, estamos hablando del verbo to be. Más errores típicos cuando decimos la edad, I'm 30 o I'm 30 years old. Yo estoy hablando de mi edad, pero en inglés se dice yo soy 30 años mayor. ¿Cuál es el típico error? Decir I've got 30 years old. Esto no sería correcto. Otras expresiones que acompañan al verbo to be o contextos. How far is Madrid from Barcelona? ¿A qué distancia está una ciudad de la otra? How tall are you? ¿Cuánto mides? How beautiful is Sandra? ¿Es Sandra guapa? ¿Y el verbo tener? El verbo tener, pues igualmente a veces es un poco confuso. Me gustaría distinguir entre lo que es el inglés británico coloquial, que utiliza este elemento got. I've got some problems. I haven't got any problems with this unit. ¿De acuerdo? Tengo problemas, no tengo problemas con esta unidad, este tema. El inglés formal omite ese got. Por tanto, yo diría I have some problems o I haven't some problems. Como es inglés formal, pues se va a ver en un contexto más restringido. Cartas, solicitando un puesto de trabajo, expresando una queja, etc. En el inglés americano, ¿qué es lo que se hace? Se siguen las reglas generales del presente simple. Un norteamericano diría
I don't have any problems. Estamos negando con los auxiliares del presente simple. Bueno, yo creo que a lo largo del curso también veremos estas diferencias entre el inglés británico y el inglés americano en algún momento. Ya hemos empezado a hablar un poquito, pero hay elementos también importantes como some, any, and, que se utilizan para los nombres contables e incontables, que es otro de los graves problemas. ¿Podemos aclarar algún aspecto relacionado con estos nombres? Sí, Isabel, cómo no. Vamos a explicarlo con palabras muy sencillas. ¿Qué es un nombre incontable? Aquel que no se puede contar. Por ejemplo, money, el dinero no se puede contar. Pero si habláramos de la moneda en sí, sí la podríamos contar, sería algo contable. 5 euros, $2, etc. Milk, la leche, todos los líquidos son incontables. Ahora bien, si yo digo 2 vasos de leche, ese término, ese sintagma sí se puede contar, porque el núcleo, el elemento principal no es leche, sino vasos, litros, etc. Love, el amor, hate, el odio, los nombres abstractos, incontables. La palabra food, comida como tal, incontable. Meat, la carne, incontable. Por otro lado, nombres contables, los que se pueden contar, 1, 2, 3, como decíamos, las monedas, 5 euros. La palabra people, en inglés es plural, 5 people, 2 people. Books, a glass of, el líquido que sea, 5 liters of petrol. Y en cuanto al uso de los artículos, ¿nos puedes aclarar sus nombres, significados, usos, pues para poder utilizar tanto nombres contables como incontables? Hay unos artículos que llamamos indeterminados porque se refieren a nombres no concretos. Son a y an. Bueno, ambos significan un, una, uno. A va seguido de sonido consonántico, por ejemplo, an orange, an elephant, an engineer. También va seguido de la H cuando es sonora. En inglés la H puede pronunciarse o puede ser muda, que no se pronuncia. Por ejemplo, a hamburger, a helmet, a helicopter. Luego también frente al sonido U, que se toma en inglés como si fuera un sonido consonántico. Estamos hablando de palabras que empiezan por U, pero con excepciones, no son todas. Por ejemplo, a university, a uniform, a universe. Por otro lado, an va seguido de sonidos vocálicos, por ejemplo, an eagle, an elephant, an orange. Y luego también tenemos la H muda, es decir, es esa H que se escribe en inglés, pero no se pronuncia, por ejemplo, an hour. ¿Y en el caso de some? Some significa unos, unas, plural de a, an, también algunos, algunas y algo de. Se utiliza en oraciones afirmativas, con nombres plurales. I've got some ideas in my head. Con nombres incontables, I need some time. Interrogativas, would you like some water? Aquí se utiliza some en interrogativa como excepción porque es una invitación y esperamos que nos digan que sí. ¿Any? En el caso de any, que también significa unos, unas, algunos, algunas o algo de, lo utilizamos en oraciones negativas con nombres plurales, por ejemplo, I haven't got any people around. Con nombres incontables, there isn't any food in the fridge. Y con interrogativas, have you got any brothers or sisters? I, el decir I lo decimos continuamente también en inglés. Muy bien. There is más nombres incontables sería I. There's a strange man outside. También podemos decir I con nombres plurales. There are many people here. Pues para cerrar el tema de los artículos hay que hablar, aunque sea un momento, y también para cerrar el programa del famoso artículo denominado de. Se utiliza pues muy a menudo y con muchísimos usos. El artículo de significa el, la, los y las. No hay distinción entre número, singular, plural. Y a diferencia de a, an, se utiliza para referirnos a algo concreto. Por ejemplo, the house where I live, the book which you can see, etc. Es decir, nos referimos a cosas concretas. Pues yo creo que con este programa hemos acercado al estudiante a un conocimiento de lo que se espera de él o de ella en el curso de acceso de inglés y también unas nociones básicas para empezar a hablar y a comprender y a entrar en el idioma pues para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel, y hasta la próxima.